Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión científica de 2018 de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Hoy tratando un tema muy interesante. El doctor Walter Ventura está en la coordinación y moderación del tema de hoy, ¿no? Antes de darle paso al doctor Ventura para que presente el tema, vamos a hacer algunos anuncios muy breves. En primer lugar, este domingo se va a llevar a cabo el simposium sobre restricción de crecimiento intrauterino que se va a llevar a cabo en el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Es un simposio que lo hemos venido promocionando a través de nuestros canales de comunicación, redes sociales, WhatsApp, teléfono, y de verdad que ha tenido un éxito impresionante. Hasta ahorita ya van 173 inscritos para esta actividad que realizamos en coordinación con la Unidad de Medicina Fetal del Hospital 2 de Mayo, ¿no? Y el coordinador es el doctor Rubén Huaraz, que verdaderamente ha diseñado un programa que está verdaderamente interesante y creo que va a ser del agrado de todos. Los ponentes son de primerísimo nivel y creo que va a ser un éxito, ¿no? Este evento forma parte de las actualizaciones que pretende hacer la sociedad sobre temas relevantes en la salud pública, en el marco de la misión de la sociedad, que es promover el desarrollo científico del ultrasonido en obstetricia y ginecología al más alto nivel, ¿no? Y de paso, afianzar la imagen del SPUOG como referente científico para los profesionales del campo. Asimismo, los días 1 y 2 de junio estaremos realizando el curso de ecografía ginecológica y medicina fetal, que se va a realizar en Huaraz, que estamos organizando en coordinación con el Consejo Regional 11 del Colegio Médico del Perú, que dirige el decano, es el doctor Cristian Hidalgo, y forma parte de las actividades descentralizadas que pretende hacer la sociedad en esta gestión. Esta actividad que hemos denominado de la atención primaria al manejo especializado consta no solamente del programa del curso, sino de una serie de talleres de ecografía obstétrica, talleres de ecografía ginecológica, talleres básicos y un taller de ecografía de 11 a 14 semanas que estaremos llevando a cabo un día antes del curso. Hemos diseñado un programa pensando en cubrir los diferentes niveles de la atención, desde el tamizaje de la atención primaria hasta el manejo más especializado de casos complicados, ¿no? El taller constará no solo de el evento constará no solo de actividades académicas, sino que también vamos a realizar actividades sociales y actividades turísticas y excursiones como parte del evento, para que no solo sea pues hacer el curso, sino aprovechar también el atractivo turístico que tiene la ciudad de Huaraz y sus hermosos paisajes. ¿Okay? Espero que muchos se puedan animar a asistir a este evento, ¿no? Por último, tengo el agrado de anunciar que la Sociedad de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología ha decidido adquirir los simuladores Volutrei Seropus, ¿no? Estos simuladores que algunos de ustedes quizá tuvieron oportunidad de trabajar en el curso que realizamos en el mes de abril, en el curso de medicina materno-fetal, y que son simuladores de alta resolución, ¿no? Que constituyen sin duda una revolución en la enseñanza del ultrasonido, ¿no? A través de los simuladores, los alumnos pueden vivir la experiencia del aprendizaje como si estuvieran con el paciente real, ¿no? en forma individualizada, a su propio ritmo. ¿Okay? Muchos tuvieron la oportunidad de trabajar con ellos en el curso de medicina materno-fetal que realizamos en el mes de abril en coorganización con ISUOG y Maternal Fetal Medicine Group.
¿ok? Y verdaderamente la experiencia que se tiene trabajando con los simuladores es altamente realista. La UOC se enorgullece, ¿no?, de ser la primera institución en introducir esta importante innovación tecnológica que tenemos seguro que va a ser de gran ayuda y un avance para la enseñanza del ultrasonido, sobre todo para aquellos que recién se comienzan a poner en contacto con esta tecnología. Bueno, para no alargar más esta presentación, voy a dar paso al doctor Walter Ventura, que se encarga de la coordinación del tema de hoy. Bueno, gracias, doctor Roberto Vinagorta. Vamos a dar pase a esta segunda sesión científica de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. El tema que vamos a tocar es un tema muy importante, es evaluación del corazón fetal, pero aplicando la tecnología de la volumetría o la ecografía 3D y 4D. Sabemos todos que la patología del corazón es una de las patologías más frecuentes y pocas veces diagnosticada. Entonces, para esto hemos invitado a dos ponentes, excelentes ponentes, que nos van a hablar cómo es que esta tecnología del 3D y 4D pueden ayudarnos en hacer el diagnóstico de la patología del corazón fetal, tanto en el primer trimestre como en el segundo trimestre. Para esto hemos invitado al doctor Rommel Lacunza y al doctor David Campodónico. El doctor Rommel Lacunza es médico ginecólogo obstetra del Hospital Daniel Alcides Carrión, fundador de la Unidad de Medicina Fetal del Hospital Daniel Alcides Carrión, y tiene una experiencia tremenda en lo que es patología fetal. Igualmente el doctor David Campodónico es un médico ginecólogo obstetra con experiencia en medicina fetal, trabajador actual de la clínica delegado de la clínica Santa Isabel. Entonces, un fuerte aplauso, por favor, para los dos ponentes que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces, vamos a dar pase en primer lugar a la aplicación del ultrasonido volumétrico 3D 4D en el estudio del corazón fetal en el primer trimestre. Con ustedes el doctor Rommel Lacunza. Vamos a otorgarle a cada expositor 20 minutos de tiempo para su exposición. Buenas noches con todos. Quiero agradecer al doctor Walter Ventura por invitarme a dictar esta ponencia. Para mí es un honor pues dictar junto con David, un gran amigo mío, del cual aprendí mucho cuando recién iniciaba pues en eso de la medicina fetal. Hoy día vamos a hablar un poco de la evaluación del corazón en el primer trimestre y qué cosa puede aportarnos el 3D 4D. ¿Okay? Vamos a dejar algunos conceptos bastante claros. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros necesitamos tener un adecuado conocimiento de la anatomía del bebito en el primer trimestre, ¿sí?, para lograr o intentar lograr lo que deberíamos hacer en el segundo. Una evaluación de los cortes, ¿sí? Idealmente deberían ser los 5 cortes de Jaquel, primero determinando el situs, la posición, evaluación de 4 cámaras y luego los tractos de salida. Ese debería ser nuestro objetivo. Ahora vamos a ver qué limitaciones tenemos y cómo podemos suplirlas en el primer trimestre. Mucho se ha hablado de que en el primer trimestre la translucencia nucal era pues uno de los marcadores más importantes en la probabilidad de que pueda tener un problema cardíaco el bebito. Sin embargo, si nosotros revisamos las series publicadas, vamos a ver que la asociación de cardiopatías responde más a otras cosas más allá de la translucencia nucal. Por ejemplo, que tenga alguna otra anomalía estructural, que tenga la paciente historia, ¿sí? Y los marcadores que utilizamos, que son marcadores indirectos de cardiopatías, que es lo que habitualmente evaluamos como marcadores secundarios para valorar la probabilidad de cromosomopatías, como un ductus venoso normal, un incremento de la translucencia nucal y la regurgitación tricuspidia. Si nosotros vemos la incidencia de cardiopatías de acuerdo al tamaño de la translucencia nucal, vamos a ver que cuando la translucencia nucal es muy
grande, entonces sí vamos a tener una alta incidencia. Pero en casos en los cuales la translucencia local no es tan grande, entonces la incidencia no es tan alta. ¿Ok? Para ir demitificando un poco este concepto de que si tenemos translucencias de 2.5, 3, tiene alta probabilidad de segundopatía, la cardiopatía no es tan frecuente, hay que tener cuidado en eso. Lo primero que vamos a hacer es repasar un poco para poder entender esto del estudio de corazón del primer trimestre. Primero vamos a tener claro que nosotros podemos lograr, sí podemos lograr imágenes de alta calidad cuando el bebito está en posiciones buenas, tenemos un buen equipo, tenemos la suerte de que el bebito en ese momento se ponga de frente a nosotros, ¿sí? Y vamos a poder obtener imágenes de alta calidad y vamos a poder identificar las cavidades del corazón. Podemos lograr un corte de 4 cámaras en el cual yo podría identificar las 4 cavidades. ¿Ok? Si aúno a esto la evaluación del Doppler y del ángulo, vamos a ver que nuestro rendimiento va a aumentar muchísimo. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos un videito en el cual podemos ver que en un rápido barrido podemos identificar con total claridad las 4 cámaras del corazón, 2 aurículas, 2 ventrículos y poder decir rápidamente que esos ventrículos parecen tener el tamaño normal. Eso para el primer trimestre es un montón, ¿sí? Estamos por muy buen camino si llegamos a ese momento. ¿Ok? Entonces hemos logrado llegar a este momento en el cual podemos identificar las cavidades del corazón, ¿sí? Podemos identificar la posición del corazón. Si hemos hecho eso fácilmente, hemos hecho también el situs y podríamos determinar un ángulo, ¿no? Frizamos nuestra imagen, retrocedemos un poquito y podemos determinar el ángulo cardíaco. Ahora, el gran aporte en primer trimestre muy necesario para la evaluación es el Doppler. Hay que poner Doppler, porque el Doppler nos va a permitir la evaluación de las cavidades con una mayor certeza de que el tamaño de las cavidades sea el correcto. ¿Sí? Para lo que nosotros buscamos en primer trimestre es establecer que ambas cavidades son del mismo tamaño. Una pequeña lámina sobre el eje, porque últimamente ha tomado mucha fuerza y hay que tenerlo muy claro. El eje cardíaco en el primer trimestre, ¿sí? Hay que intentar medirlo siempre. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta un concepto importante, va cambiando un poquito, ¿no? A las 11 semanas, vamos a decir que la media es 34 grados y a las 13 semanas, 6 días, casi 14, ya llega a ser 58, 60, lo que habitualmente tenemos en mente, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? En esta serie, ¿sí? Publicada en 2015, lo que encontraron ellos fue que de todos los casos que tenían cardiopatías, el 74% de esos bebitos con cardiopatías tenía un eje anormal en el primer trimestre. ¿Sí? Si bien fue una serie retrospectiva, dejó claro la importancia de la evaluación del eje cardíaco en el primer trimestre. ¿Ok? Nosotros entonces tenemos un corte al que hemos llegado de 4 cámaras, al cual podemos identificar con mayor claridad si ponemos Doppler, ¿sí? Y ahí nosotros podríamos medir fácilmente nuestro ángulo cardíaco. Nosotros vamos a abreviar algunos cortes en el primer trimestre por la dificultad y después lo vamos a poner por qué. Entonces vamos a repasar el otro corte que debemos tener muy claro y que es muy fácil de obtener, que es el corte de 3 vasos tráquea. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a identificar son las estructuras que ya conocemos, pulmonar, aorta. ¿Sí? Vamos a ver una V que al Doppler se pinta del mismo color. ¿Ok? Entonces vamos a tener 2 flujos casi del mismo tamaño y en la misma dirección. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo en el primer trimestre. ¿Ok? Entonces yo pongo mi Doppler y voy a obtener 2 flujos casi del mismo tamaño y en la misma dirección. ¿Sí? La cava habitualmente no se pinta, pero está visible. Muy bien, entonces hasta el momento yo ya he logrado identificar, con Doppler por supuesto, un corte de 4 cámaras en el que mi objetivo es ver que los ventrículos sean del mismo tamaño, ¿ok? Y un corte de 3 vasos tráquea en el cual voy a ver 2 flujos casi del mismo tamaño y en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Pero ¿por qué yo no puedo hacer todos los cortes que me proponen en el segundo trimestre? Por la dificultad de lograr la angulación. Nosotros tenemos un bebito que está en una posición casi fija habitualmente, ¿sí? Pero tenemos poca posibilidad de lograr la angulación correcta. ¿Ok? Entonces sí nos puede salir con esfuerzo, quizá y suerte, ¿sí? Una visión de la aorta, una pulmonar, ¿sí? Un 3 vasos, ¿ok? Pero no nos va a salir siempre y esta dificultad
involucra también una pérdida de rendimiento de nuestra prueba, y nuestro objetivo en el primer trimestre es establecer quién puede tener una cardiopatía para que sea confirmado en el segundo trimestre. ¿Ok? Entonces yo puedo tener suerte y me sale el corte, ¿sí? Me sale perfecto, ¿sí? ¿Ok? Pero no me va a salir en todos los bebitos, y entonces lo que yo me doy cuenta es que es mucho más fácil obtener un corte de 4 cámaras y un corte de 3 vasos tráquea. Eso sí casi sale en todos los bebitos, y esto es lo que nosotros hemos ido viendo. Si vemos la edad del bebito, vamos a ver que la posibilidad de obtener los cortes se vuelve más fácil si el bebito es mucho más grande. El más chiquito es más difícil. Entonces, basado en eso, es que se intentó simplificar, ¿sí? Pues nosotros revisamos los estudios iniciales sobre esto de ecocardio en el primer trimestre. Antes nos proponían hacerlos todos, ¿sí? Con poco uso del Doppler. Posteriormente nos han ido proponiendo hacer solamente menos cortes y siempre usar el Doppler. ¿Okay? Entonces, este estudio nos propone una simplificación. Queremos hacer más simple, porque esto es un screening, y el screening debe ser fácil de hacer, debe ser reproducible. ¿Okay? Entonces ellos nos proponen hacer 4 cámaras con Doppler, 3 vasos tráquea también con Doppler, ¿sí? Y evaluar esto en población de bajo riesgo. Esto fue lo que hicieron en este grupo, ¿sí? En 1084 gestaciones encontraron 35 cardiopatías. Ellos aplicaron esta metodología, 4 cámaras y 3 vasos tráquea. Su rendimiento global fue 85% de sensibilidad y 100% de especificidad. Para hacer una prueba de screening de cardiopatías, está muy bien. ¿Ok? Entonces, la simplificación del estudio del corazón, basado solamente en 4 cámaras y en 3 vasos tráquea, tiene rendimiento en población en general, que es la población que nosotros habitualmente realizamos. Aquí un poquito de estadística, pero que nos demuestra o nos deja claro un poco el concepto. Si yo solamente aplico 4 cámaras, mi sensibilidad es 45%. Pero si hago 4 cámaras y 3 vasos tráquea, mi sensibilidad es 88%. Entonces ahí vemos claramente de que hacer estos 2 cortes o lograrlos en todas las evaluaciones del primer trimestre tiene una alta sensibilidad para el diagnóstico de cardiopatías. Si yo únicamente me voy a basar, por ejemplo, en la posibilidad de cardiopatía basado en translucencia nucal, voy a ver que mi sensibilidad es baja. ¿Ok? Entonces, si yo pienso en cardiopatía, la translucencia nucal no es mi mejor indicador. Yo debería intentar, ¿sí?, hacer en todas las poblaciones, si es que estoy haciendo un examen del primer trimestre, hacer una evaluación del corazón. ¿Sí? Lo que ellos encontraron fue esto, ¿no? Nosotros habitualmente deberíamos ver esta imagen como una U. Los 2 ventrículos, y aquí las aurículas y el foramen oval, que es el que los comunica. Y aquí en 3 vasos tráquea veríamos una B. ¿Sí? Lo que nosotros vamos a ver en las cardiopatías son alteraciones de esto, ¿no? Una imagen más grande, otra más chiquita, ¿sí?, una imagen que se une, o una sola imagen, ¿ok? Y eso poco a poco nos va a ir llevando a las sospechas diagnósticas. La idea no es hacer diagnóstico en el primer trimestre, la idea es decir, esta imagen es anormal, entonces este pacientito debe ser evaluado en el segundo trimestre porque tiene una alta sospecha de cardiopatía. Esa es nuestra misión al hacer screening en el primer trimestre. ¿Está bien? Por eso nosotros buscamos que nuestro examen tenga una alta sensibilidad. Perfecto. Entonces, este es nuestro examen. Esto es lo que nos demoramos en hacer los 2 cortes que necesitamos para establecer en ese momento, entre comillas, la normalidad, o sea, reducir la probabilidad de una cardiopatía en esta gestación. ¿Lo tenemos claro? 4 cámaras, 3 vasos tráquea. Y listo, se acabó nuestra evaluación del corazón. No demora demasiado tiempo, ¿sí? Dentro de la evaluación del sistema cardíaco, algo muy importante también es establecer la normalidad de la vasculatura. ¿Sí? Nosotros conocemos esta imagen perfectamente, que tenemos la vena umbilical, ¿sí?, que se transforma en ductus y llega al corazón. Y aquí la aorta. Y aquí las arterias umbilicales. Dentro de la evaluación del corazón, ya lo hemos comentado, está también la evaluación del ductus venoso, ¿ok? Y también la evaluación del reflujo tricuspídeo. Ahora sí, ¿qué puede aportarnos el 3D o la volumetría en el estudio del corazón en el primer trimestre? O sea, para llegar a esto, primero teníamos que tener claro cómo se hace el estudio y qué objetivo tenemos en el primer trimestre, ¿sí?
Primero, que nos puede aportar un poquito más de claridad en la parte anatómica, ¿sí? Podemos lograr a través de algunas reconstrucciones, ¿sí?, una evaluación anatómica que sea un poco más fidedigna y nos puede servir. Nos puede servir si es que sospechamos alguna malformación, ¿ok? No es habitual que hagamos esto en todos los bebitos porque no es necesario. Yo en esta imagen puedo establecer la normalidad y no necesito hacer esto, ¿ok? Pero me puede servir si es que tengo alguna sospecha. ¿Puedo hacer una reconstrucción volumétrica? Sí, y demostrar la anatomía con claridad. Por ejemplo, aquí podemos dejar muy claro que el ductus venoso no drena en la vena cava, sino directamente en el seno subdiafragmático. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿puede aportarnos algo? Sí, para dejar claras algunas estructuras anatómicas en las cuales podemos tener alguna duda. Muy bien, si yo adquiero un volumen, ¿sí?, en el primer trimestre, sin Doppler, yo voy a tener estas imágenes. ¿Ok? Voy a hacer mis cortes y voy a tener las imágenes para evaluarlas. Aquí tengo 4 cámaras y por acá tengo 3 vasos tráqueos. Pero me es difícil evaluar la imagen, ¿sí? Me es difícil evaluar la imagen. Y ahí es la necesidad imperiosa en primer trimestre siempre utilizar Doppler, ¿sí? Porque el objetivo no va a cambiar. El objetivo de mi evaluación, utilice volumetría o no utilice volumetría, es establecer la normalidad del corte de 4 cámaras y de 3 vasos tráquea. Si no pongo el Doppler, no voy a tener una visión tan clara. ¿Ok? Y vamos a notar la diferencia, ¿sí? Aquí vemos muy clarito y aquí lo vemos mucho más claro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la importancia del Doppler. Si yo voy a hacer volumetría, debo también adquirir un volumen con Doppler. Aquí un ejercicio en el cual nosotros vamos a tomar el mismo volumen y lo único que vamos a hacer es la distancia que existe entre los slides o los cortes que vamos a reconstruir. ¿Está bien? Para abarcar mi objetivo. ¿Mi objetivo cuál es? 4 cámaras, 3 vasos tráquea. ¿Ok? Yo aquí determino el situs, ¿sí? Aquí tengo mis 4 cámaras, veo que los dos son del mismo tamaño. Perfecto, estos ustedes ya conocen que es el foramen oval, ¿sí? Aquí. Y aquí tengo mis 2 vasitos casi del mismo tamaño y en la misma dirección, ¿sí? Entonces, ¿qué me podría aportar la volumetría? Me puedo ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Lo adquiero y después lo puedo trabajar. Si reduzco un poco el tamaño, lo que voy a obtener son quizá algunos cortes intermedios difíciles de interpretar. No esperen ustedes que en estos cortes les salga, por ejemplo, los otros tractos de salida. Eso no es habitual porque igual requieren angulación y lo que nosotros estamos haciendo es hacer cortes horizontales o cortes paralelos al 4 cámaras. ¿Sí? Y aquí tenemos 4 cámaras, 3 vasos tráquea. ¿Sí? Si ajustamos un poco más, lo que vamos a tener son más cortes de 4 cámaras, un corte muchísimo más claro, ¿sí? En este caso, pues, por los cortes que elegí, el 3 vasos tráquea quedó fuera de la reconstrucción, ¿ok? Pero el mensaje es ese. ¿Yo puedo utilizar volumetría? Sí. ¿Me va a aportar demasiado en el estudio del primer trimestre? No tanto, porque mi objetivo en el primer trimestre no es hacer un diagnóstico fino establecido de la cardiopatía, sino establecer una población de riesgo. ¿Ok? Entonces, yo para establecer mi población de riesgo, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un screening. Y mi screening se basa en el estudio del corte de 4 cámaras y 3 vasos tráquea con Doppler. No es muy complicado, no me demanda mucho tiempo, y si yo estoy haciendo un estudio de primer trimestre en el que hago transducencia nucal, hago ductus y hago regurgitación tricuspidia, seguramente ustedes que lo hacen se van a dar cuenta que poner el corazón en 4 cámaras y ponerle Doppler no les va a demandar demasiado tiempo. Si yo tengo dudas sobre las imágenes que estoy viendo, puedo adquirir un volumen y ese volumen compartirlo, y ahí sí podemos nosotros hacer telemedicina y ver si existía alguna diferencia en lo que es la evaluación del primer trimestre. Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctor Rommel Lacunza, por la brillante exposición, excelentes imágenes y excelente explicación. Vamos a dar paso a la segunda parte de la sesión científica. El doctor David Campodónico nos va a exponer sobre utilidad de la ecografía 3D, 4D en la evaluación del corazón fetal en el segundo trimestre.
Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor David Campodónico. Vamos a hablar un poco de la utilidad del 3D-4D en el estudio de corazón fetal. ¿Esta luz? Perfecto. Muy bien. Para entender un poco el análisis del corazón o la evaluación del corazón, nosotros tenemos que tener un orden. No podemos empezar por cualquier parte. Debemos de empezar planteándonos un análisis secuencial y segmentario del corazón. No me voy a detener mucho en esto, pero vale la pena mencionarlo. Lindsay Allen en su manual de ecocardiografía fetal hablaba del análisis secuencial y segmentario, que ustedes tienen que identificar una comunicación primero veno-atrial, ¿okay? Luego una comunicación atrioventricular y luego una comunicación ventrículo-arterial. Y en ese orden debemos hacer el estudio del corazón. ¿Por qué? Porque mejora la detección si implementamos una evaluación sistemática, si empleamos el corte de 3 vasos tráquea y utilizamos el Doppler color y utilizamos una especie de checklist mental al momento de evaluar cada plano. Vamos a hacer rápidamente el análisis secuencial y segmentario. Siempre les pongo abajo la leyenda para que se puedan ubicar en la imagen. ¿Okay? Entonces, el estudio del corazón siempre debe de empezar en el abdomen para evaluar el situs del corazón. Y nosotros vemos ahí en la cámara gástrica, ahí tengo... Evaluamos la cámara gástrica. No tengo... Ya. Evaluamos cámara gástrica, ¿ok? Y evaluamos la columna. Por delante de la columna, el único vaso, siempre la arteria aorta, vena cava inferior y el seno portal o de la vena umbilical, ¿correcto? Vamos subiendo y obtenemos el corte de 4 vasos, de 4 cámaras, perdón, y en donde tenemos que ver los 2 ventrículos de casi similar tamaño, con que estamos en el segundo trimestre. Tenemos que ver las características anatómicas, que no voy a detenerme a ver cuáles son ahorita, porque si no perdemos mucho tiempo. Las características que llevan a determinar que este ventrículo que está en el lado que le corresponde al ventrículo derecho es el derecho y viceversa, y las características que le corresponden a cada aurícula y el drenaje de las venas pulmonares. Entonces, es fácil de evaluar cada plano y nos vamos haciendo el checklist mental. Mucha utilidad aporta el uso del Doppler, porque nos va a permitir hacer diagnóstico de patologías, como las comunicaciones interventriculares o las anomalías en los tractos de salida. Luego vamos subiendo y llegamos al corte de la bifurcación de la arteria pulmonar, ¿correcto? En donde tenemos la arteria pulmonar principal y sus ramas, la arteria aorta ascendente, vena cava superior y la tráquea acá. Empiecen a prestarle especial atención a esta área de acá, No sé si notan un cambio de color entre los pulmones y esta área que está acá al frente, que viene a ser el timo, ¿ok? Le ponemos color y evaluamos la patencia de flujo de la sangre a nivel de estos vasos, ¿ok? Nuevamente el corte de los 3 vasos tráquea, en donde ahí están confluyendo los 2 arcos, el arco ductal, el arco aórtico, ¿sí? Y el timo se nota por delante de estos, y el arco aórtico también, ¿correcto? Lo que explicaba Rommel, que no me voy a detener, la visualización del flujo en el mismo sentido a nivel de estos vasos, y ese vaso que se ve en rojo entrando a lo que viene a ser la vena cava es la vena ácigos, por si acaso, por si no tienen claro qué vaso es. Y ese es lo que nos va a delimitar el timo, que son las mamarias internas. Perfecto. Entonces, nosotros nos ponemos, digamos, en el plano A, que es el área de interés, ¿ok? Que nosotros necesitamos evaluar, y a partir de eso yo le doy la calidad del barrido que quiero obtener
y el volumen o el tiempo en grados que necesito y el tiempo que va a tomar a la máquina en repasar todo este grado, ¿correcto? Estos 20 grados, 15 grados, dependiendo en qué trimestre me encuentre. Y sobre eso, por ejemplo, yo puedo ir haciendo ciertas modificaciones si empiezo en el plano A, que es el superior izquierdo, el plano B, el superior derecho, y el plano C, el inferior izquierdo. Y yo puedo ir jugando, puedo ir girando mis imágenes, ¿correcto? Puedo ir progresando a nivel de esto y van apareciendo nuevas estructuras en los diferentes planos y voy recorriendo de esa manera todo el volumen que yo he tomado. Le puedo cambiar al modo tomográfico, ¿correcto? Puedo cambiar al modo tomográfico si es que me interesa y como había explicado Rommel, en ese modo tomográfico yo puedo ir ajustando los slides o los cortes a la distancia que me interese para tener la imagen que yo necesito. Y puedo reducir, aumentar en 9 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros, lo que sea de interés para presentar. Se puede ir moviendo de esa forma. Puedo ir ajustando plano a plano por separado, una vez que yo ya seleccioné los que me interesan. ¿Ok? Y miren, uno cuando ya se acostumbra a trabajar de esta manera, miren el tiempo, miren cuánto le toma a uno llegar a conseguir la imagen que uno desea presentar. Es bastante sencillo cuando uno ya domina el programa, esto es no en el ecógrafo, sino en un programa que asemeja lo que uno podría hacer en el ecógrafo. Es tal cual si uno estuviese trabajando en el ecógrafo, ¿no es cierto? Y es bastante sencillo. Ahí, por ejemplo, se están ajustando los planos. O sea, una vez que ya se obtuvo el modo TUI, digamos, uno ajusta los planos, la separación entre slice y slice, para que pueda ser representado en cada cuadrado el área de interés. 54 segundos es lo que toma desde que se obtuvo el volumen hasta que, digamos, puedo presentar lo que yo necesito. Un buen volumen necesita un buen render box, o sea, un buen ROI, la caja de volumen que yo necesito, debe abarcar, digamos, la mayor información posible, porque con eso voy a poder trabajar mejor, y debe de partir siempre, primero, de haber optimizado la imagen en 2D. Si yo no optimizo mi imagen en 2D, no puedo esperar tener un buen volumen en 3D para trabajar. Entonces, hemos trabajado y hemos llegado a este volumen, ¿sí? Este es un volumen de reconstrucción, en donde obviamente me permite ver las características anatómicas del corazón, puedo revisar si hay patología, es de mucha utilidad para la enseñanza, ¿correcto? Yo le aplico ahí los cortes tomográficos y, por ejemplo, si yo capturé el volumen con Doppler, puedo recrear ahí el ingreso a los ventrículos y los dos tractos de salida. Y eso lo puedo girar, lo puedo poner en modo TUI. Por ejemplo, yo parto de un volumen y sobre eso puedo aplicar diferentes filtros o diferentes tecnologías que me van a permitir ir evaluando, por ejemplo, la presencia de patología, la presencia de, esto es importante, la presencia de alguna anomalía que puedo encontrar. Entonces, si partimos, por ejemplo, en posición anatómica del corazón, así trabajan los cardiólogos en posición anatómica, y yo quiero seleccionar, por ejemplo, para que se ubiquen donde estamos en el corazón, y yo quiero seleccionar esta área de interés, este es mi ROI, y el área verde, la línea verde es de donde yo estoy mirando el corazón. En ese caso solamente había seleccionado el área correspondiente a las válvulas auriculoventriculares, y como la línea verdecita estaba abajo, significa que yo el corazón lo estoy mirando desde la punta del corazón, desde el ápice. Entonces es como si yo girara el corazón en el eje
de las X y me voy a quedar viendo el corazón como en la punta que está allá. Entonces, por ejemplo, puedo hacer el estudio de las válvulas auriculoventriculares. La que está a la izquierda de ustedes sería la válvula tricúspide, ¿ok? La que está a la derecha sería la válvula mitral. Y, por ejemplo, me puede ayudar a ver casos de agenesia de válvula o estenosis de válvula, que tranquilamente lo puedo ver en el modo 2D, pero digamos que es una manera más gráfica de representar las cosas. Entonces, para no cansarlos con esto, porque vamos a ver en qué nos podría servir. Por ejemplo, si hay alguien que se anima, bienvenido. Gestante de 23 semanas, y esa es la imagen del corte de 4 cámaras. Si hay alguien que se anima, levante la mano y diga qué es lo que piensa. Muy bien, entonces tenemos la columna a la derecha, ¿correcto? Por definición, el vaso que está por delante de la columna sería la arteria aorta. Por lo tanto, la cámara que yo tengo más pegada, no tengo puntero, la cámara que yo tengo más pegada a la columna es la aurícula izquierda. Y ahí veo cómo desembocan las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Por lo tanto, si esta es la aurícula izquierda y acá está la aorta, entonces este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho y este es el foramen oval, gracias. Este es el foramen oval y todo esto viene a ser la aurícula derecha, ¿correcto? Todo esto viene a ser la aurícula derecha. Entonces, aplicamos el Doppler y así se ve cómo salen los tractos de salida. Entonces, así es un Epstein. Entonces ahí lo que tenemos es una regurgitación importante. Miren, ahí está, las cavidades, ¿correcto? Y ahí esa es la reconstrucción. Ese vendría a ser el corazón normal y miren hasta dónde está desplazada la inserción de la válvula tricuspidia, de la porción del tabique de la válvula tricuspidia. 10 milímetros, ¿ok? 10 milímetros. ¿Correcto? Lo que nos hace el diagnóstico de una anomalía de Epstein. Perfecto. Entonces, usted ahí, si quieren lograr un efecto, digamos, más atractivo, pueden ponerle un modo de reconstrucción y en donde se puede ver cómo la válvula o el músculo tendinoso de la válvula de la porción del tabique de la válvula tricuspidia se encuentra descendido completamente y lo que ha generado una atrialización ventricular. Muy bien, ese es el primer caso. Si alguien se anima, anímense. No hay derrame, menos de 2 milímetros de líquido acá, no hay derrame. ¿Alguien ve algo más, algo raro que le llame la atención? ¿Desproporción de cavidades? ¿Alguien? ¿Ah? C y B. Muy bien. Entonces, si uno, por ejemplo, en este caso, evaluando en 2D, en modo 2D, no le pone el color, ese C y B tranquilamente podría pasársele a cualquiera de nosotros, Es por eso que nuevamente parte del estudio del corazón en cualquier trimestre les recomiendo pongan el color un ratito. En este caso se le puso el color, por ejemplo, y ahí obviamente llama la atención. Si yo me voy a la apical, porque a veces será o no será, entonces uno se va a la apical y vean cómo pasa de abajo a arriba. El de abajo es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho. ¿Ok? Entonces, ahí
A cualquiera se le podría pasar, pero ahí vemos cómo hay flujo bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque a esta edad los ventrículos tienen la misma presión. Ahí está, más gráfico. Sobre todo el paciente lo llega a entender mejor que si uno no le explica. Esto le puede servir. Y ahí uno ya puede empezar a reconstruir los volúmenes, ¿no? Con el glass body, por ejemplo, que es una técnica que todo lo que es tejido se ve como vidrio y gráficamente se ve cómo está acá el pasaje. Entonces, si esta imagen se la ponemos a nuestros pacientes, claramente va a entender de qué se trata la patología que tiene su bebé. Y esto vale la pena, por ejemplo, comentarlo. Muchos de ustedes lo conocen, que es otra manera de trabajar con la volumetría. Todo parte de un volumen que alguien capturó. Entonces, de pronto, la persona que está capturando el volumen es un tecnólogo médico o es una persona que no es una experta. Entonces, lo único que tiene que hacer es simplemente ir colocando los puntos y tiene la leyenda al lado derecho que le está solicitando el programa. Entonces, simplemente es una suerte de colocar los puntos que el programa solicita, ¿no? Y automáticamente después van a quedar identificadas todas las estructuras, y no solamente identificadas, sino que también uno le puede hacer que aparezcan, por ejemplo, lo que es cada estructura, por si uno no conoce. Para alguien que hace ecografía frecuentemente es fácil, pero de pronto alguien que no hace ecografía, entonces ahí cualquier cosa que salga lo normal, inmediatamente queda graficado. Nos permite, por ejemplo, ese es en el corte de cuatro cámaras. Todos los estudios que hablan de la importancia o el valor que aporta la volumetría en el estudio de la patología cardíaca, básicamente lo hace estableciendo planos paralelos a partir del corte de 4 cámaras. Pero también vemos que nos puede ayudar para reconstruir en otros cortes el corazón, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Si nosotros queremos demostrar un problema a nivel del arco aórtico, por ejemplo, nos puede ayudar, como bien dijo Rommel, a graficar la patencia del arco aórtico, el ingreso de la vena cava, etcétera, etcétera. La volumetría aporta, me permite hacer, como había dicho bien Rommel, telemedicina, me permite obtener una apreciación diferente de pronto de un colega con más experiencia, sirve muchísimo para la enseñanza y sirve muchísimo para que también el paciente entienda o la paciente entienda cuál es la patología que puede estar presentando su bebé. Pero yo creo y considero que el hecho de no tener volumetría no hace que no podamos hacer diagnóstico. El diagnóstico debe hacerse siempre en ecografía 2D. Y mi recomendación sí sería que ahora, si es que no hacen Doppler color en la evaluación del corazón en el segundo trimestre, empiecen a ponerle Doppler color porque se van a llevar bastantes sorpresas. Gracias. Muchas gracias, doctor David Campodónico, excelente exposición. Yo creo que hemos tenido esta noche a dos expositores de muy buena calidad, bastante didácticos en sus ponencias y con mensajes bastante claros. Creo que los mensajes que nos llevamos todos es que la ecografía 2D convencional es siempre el primer paso para la evaluación del corazón fetal y siempre debemos hacerlo con la utilización del Doppler color. Y con eso vamos a mejorar nuestra performance en la detección de patología cardíaca. Entonces les dejo con ustedes unos 5 minutos para hacer las preguntas respectivas a los ponentes. Si alguien de ustedes tiene alguna pregunta, por favor levante la mano. Doctor Moisés Guamán.
Bueno, en primer término quiero agradecer la invitación a escuchar a estos ponentes. Es muy ilustrativo lo que han expresado. Pero vamos a ver, a mí me interesa que empecemos a tener experiencias nacionales en relación a esta tecnología, ¿no? Y en ese sentido creo que nos podríamos ubicar en que la tecnología sería más útil cuando tuviéramos un sistema por niveles de atención en el diagnóstico de anomalías cardiovasculares, que como bien han remarcado son las más frecuentes desde el punto de vista congénito, como hay en Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces esta tecnología la tienen los centros más avanzados, donde van a ser referidas las imágenes de otros niveles y pueda tenerse un diagnóstico más preciso. Nosotros trabajamos hace ya mucho tiempo con el STIC, con los diferentes formatos de STIC que han desarrollado, con el FIND hace como un poco más de 3 años, por ejemplo, y realmente yo no le veo mayor aporte que hay en el diagnóstico de cardiopatías, de verdad que no lo veo. Y esto que nosotros vemos un número importante, estamos preparando un trabajo de un poco más de 100 cardiopatías confirmadas, porque ese es el asunto, hacemos diagnóstico y qué confirmación tenemos, porque fatalmente en nuestro país no hay el siguiente nivel a quien podemos consultar nosotros, que son los cardiólogos pediatras que se dedican a la ecocardiofetal y quienes nos podrían de repente enmendar los diagnósticos. Y recién con la información que tenemos del hospital donde se fue, porque la mayor parte son anomalías quirúrgicas, ¿no es cierto? La información que podemos tener de estos centros quirúrgicos donde recién nos van a decir si estaban bien o no nuestros diagnósticos. Creo que el mensaje que han dado los colegas es sincero, porque no han dicho que la panacea, ¿no? No han dicho que necesitas tener un volumétrico para hacer diagnóstico de anomalías cardiovasculares, que sería un mensaje totalmente incorrecto, porque nosotros lo que debemos mejorar en nuestro país es el diagnóstico basal, y el basal lo dijo el doctor Lacunce, que es lo que tenemos que hacer en el estudio básico del corazón, sin ponerle de repente nombre y apellido, que es lo que nos falta avanzar. Porque si nosotros analizamos, mire, el problema cardiovascular, no lo hemos hecho fatalmente. Seguimos con las mismas tasas de complicaciones de estas criaturas que salen sin diagnóstico y que terminan muriéndose o con un pronóstico muy malo. Deben saber ustedes, por ejemplo, que una de las patologías más frecuentes que diagnosticamos, que es la hipoplasia del corazón izquierdo, hasta este momento en nuestro país todavía no pueden tratarla quirúrgicamente y se mueren todos los bebitos, y es una de las más frecuentes que pueden detectar en nuestro país. Entonces creo que el mensaje que ha dado la sociedad en el sentido de que informar de nuevas tecnologías, además que son caras, pues. Un stick, claro, ahora los ecógrafos nuevos, los nuevos modelos, vienen con stick incluido en la plataforma basal, pero si no lo tienen y quieren comprarlo, te cuesta $7.500, $10.000, el FIND te cuesta $10.000, y bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué, no? Entonces yo termino remarcando que si nosotros teníamos un sistema planificado de diagnóstico, como hemos planteado hace tiempo a nivel del Ministerio, a través de PUOC, de la SPOC, ¿no es cierto?, de la atención por niveles, tendríamos toda esta tecnología y todo lo que salga. Hay una foto que presentó inicial, que he visto hace poco, de un traductor realmente espectacular, unas fotos extraordinarias, pero que el traductor solo cuesta $50.000, solo el traductor. Y entonces eso no nos sirve para avanzar mucho. De repente la investigación, que nos hace mucha falta, pero como le digo, finalmente creo que el aporte que han dado es muy bueno, lo han ubicado bien en su sitio, pero que me hubiese gustado escucharles un poco la experiencia que tienen ustedes dos utilizando esta tecnología. Realmente yo siento que en el nivel que trabajamos el aporte es bastante limitado, y que si no avanzamos en lo que es la ecografía 2D y el Doppler, en los diagnósticos, la mayor parte de diagnósticos, porque ahí está el diagnóstico, creo que avanzamos muy poco pensando en que la tecnología volumétrica no va a solucionar el problema. Muchas gracias. Yo creo que también bastante claro la posición del doctor Moisés Guamán, o sea, debemos mejorar el sistema de tamizaje en un nivel básico, y sobre todo el sistema de referencia para poder referir
y que ese paciente se beneficie de la experiencia del operador y de la tecnología, así que la tecnología está disponible, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Al doctor Albinagorta. Sí, yo quería opinar acerca del comentario del doctor Guamán. Me parece muy valioso porque de todos los tipos de malformaciones, yo creo que lo que respecta a cardiopatías congénitas es donde adolece más nuestro sistema, porque tenemos deficiencia a todo nivel. ¿Ok? Ahí tenemos deficiencia en el nivel básico, en el nivel que hacemos el tamizaje, porque simplemente estructuralmente nuestro sistema de salud está organizado de una manera que el control del embarazo en instituciones de mayor complejidad, que son los hospitales, se da a partir de las 30 semanas, ¿no? Y todo el tamizaje se hace en el primer nivel, en los centros de salud, en los hospitales 1, ¿no? Y ya sabemos la calidad de exámenes que se da a ese nivel. Segundo, que como decía el doctor Moisés Guamán, no tenemos especialistas a los cuales referir las pacientes, ¿ok? No existe en el país, salvo el Instituto Materno Perinatal, unidades de medicina materno-fetal, ¿no? formales que estén organizadas con resolución, con espacio físico, con personal, ¿no? Que sean un servicio, ¿ok? Tampoco hay cardiólogos, pediatras, cirujanos cardiovasculares que tengan digamos, el grado de especialización como para tratar estas cardiopatías. Un preconcepto que tenemos en la mayoría de los ginecocetras en la evaluación de las anomalías congénitas en general es pensar que cuando nazca, ¿no? Ya ¿no? Van a hacer el diagnóstico, ¿no? Y eso no siempre es cierto. No siempre es cierto. Cuando nace el bebé, o sea, primero que nada que cuando el recién nacido es otro paciente, ¿no? Es otro paciente, ¿no? A pesar de que sea la misma persona, un feto es un feto y un recién nacido es un recién nacido, ¿no? La evaluación del corazón parece mentira, pero desde mi punto de vista, en las mejores condiciones, ¿no? Y hago hincapié en esto, pues es mejor hacerle dentro del útero porque el corazón está rodeado de líquido, ¿ok? ¿No? Yo he visto casos, ¿no? de bebés que con una presunción de denuncia de una cardiopatía compleja, ¿no? Que nacen y están sin diagnóstico, ¿no? A pesar de que tienen al paciente ahí, ¿no? No pueden hacer el diagnóstico a no ser que se le haga técnicas de imágenes de más alta complejidad. ¿Ok? Y por último, lo más grave es que no existe en nuestro país una institución, ¿no? que esté dedicada a la atención del paciente cardiópata, desde la atención de la gestante hasta el manejo del recién nacido, ¿no? Ustedes pónganse a pensar, ¿no? Maternidad de Lima, ¿no? Pónganse a pensar en el Hospital Rebagliati, por decir el hospital más grande de salud, y ninguno tiene, ¿no? una unidad, ¿no? En cuanto a la atención perinatológica, ¿no? O sea, desde el feto al recién nacido, ¿no? Ustedes me dicen el INCOR está pegado al Rebagliati, pero es otro hospital, ¿no? Quienes trabajan en el Rebagliati me pueden dar la razón, ¿no? ¿No? O sea, cuando nace un bebé en el Rebagliati, pues no lo pueden ni transferir porque tienen que trasladarlo igual en una ambulancia como si no estuviese en el ambiente físico, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante deficiencias, ¿no? Y en ese sentido quería hacer este comentario. Sí, en realidad el tema da mucho que hablar, pero el objetivo de la sesión era mostrarles que esa tecnología existe y que sí en algunos casos especiales, particulares, puede ser de utilidad. ¿Alguna otra pregunta? Si no, daríamos por concluida la sesión. Muchas gracias a ustedes por su atención, gracias a los ponentes nuevamente. Vamos a hacer entrega de los certificados. La Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología agradece al doctor Omar Lacunza por su brillante exposición. La Sociedad Peruana de Ultrasonido, Obstetricia y Ginecología agradece al doctor David Campodónico Olchese por su brillante exposición. Muchas gracias.